Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias Oscuras. El día de hoy te voy a relatar una historia un poco perturbadora que probablemente te quitará el sueño. Pero antes déjame comunicarte que este es un proyecto estudiantil y necesito de tu apoyo para llegar a la meta. Por eso suscríbete, dale like y comparte nuestro programa. A continuación te relataré el caso de Gary Heinick, el sembrador de bebés. Este es un caso que demuestra que la realidad supera la ficción. La noche del 24 de marzo de 1987 en Filadelfia, Vincent Nelson corrió a abrir la puerta de su casa, pues alguien tocaba el timbre de manera insistente. Para su sorpresa, descubrió que se trataba de su expareja, Josefina Rivera, de 25 años. Ambos habían discutido meses atrás y dejaron de verse, al menos hasta ese momento. La chica no parecía estar bien. Había perdido varios kilos de peso. Se la veía alterada y pronunciaba frases incoherentes. A pocos minutos de lograr calmarse, le contó que un hombre la había secuestrado durante varios meses y la mantuvo encerrada en un sótano junto a otras 5 mujeres para torturarlas y violarlas. También aseguró que mató a 2 de ellas y otras 3 seguían en cautiverio. De hecho, le dijo que el asesino le estaba esperando en un auto gris a un par de cuadras, pues lo había engañado haciéndole creer que estaba visitando a sus hijos. Vincent salió a la calle en búsqueda del sujeto, pero finalmente cedió ante la presión de Josefina, quien insistía que llame a la policía, porque se trataba de alguien sumamente peligroso. Minutos más tarde, una patrulla llegó al lugar y pudieron distinguir un lujoso Cadillac parqueado cerca de la gasolinera. Dentro de él, un hombre de unos 40 años parecía estar esperando a alguien. Cuando los agentes se acercaron a su vehículo, le pidieron que se baje de él y este se mostró sereno y sorprendido, como si no supiera qué estaba pasando. Gary Heinick era un tipo alto y corpulento. Tenía barba y unos ojos azules grisáceos que a ratos parecían un poco desorbitados. Llevaba una chaqueta de cuero estilo vaquero con tiras y no parecía estar demasiado aseado. Josefina lo reconoció como su agresor y rápidamente fue llevado a la oficina de delitos sexuales para ser sometido a un interrogatorio. Mientras tanto, un policía estaba esperando indicaciones en el 3520 de North Marshall Street, lugar en el que, según Rivera, el sospechoso tenía en cautiverio a otras mujeres. La vivienda parecía abandonada y cerros de escombros se acumulaban en su exterior. A las 4:30 de la mañana llegaron varios refuerzos con la orden de registro y comenzaron a reforzar la puerta de Gary Heinick. Al ingresar, los agentes quedaron atónitos. La casa parecía en ruinas, pero las paredes estaban forradas en su totalidad de monedas y billetes de 1 y 5 dólares. Aquello resultaba desconcertante, como el insoportable olor que invadía los pasillos. Sin embargo, decidieron dirigirse inmediatamente al sótano, en donde Rivera decía que tenía las cautivas. Una vez que bajaron, alumbraron con sus linternas y pudieron ver a 2 mujeres negras semidesnudas. Se estaban tendidas en sucio colchón y encadenadas de los tobillos en una tubería. Al vislumbrar las luces, ellas empezaron a gritar de forma histérica. Los policías tuvieron que tranquilizarlas y convencerlas de que no le harían daño. Y fue entonces que empezaron a apuntar con sus dedos hacia un montón de sacos de arena que había en uno de los rincones. Los agentes los retiraron y descubrieron que una plancha de madera en el piso estaba ahí.
Al levantarla, encontraron a una tercera mujer con vida, en posición fetal dentro de un pequeño y húmedo agujero. Las 3 jóvenes fueron enviadas a un hospital en donde pudieron estabilizarlas. Además de traumatizadas, estaban desnutridas, deshidratadas y estaban heridas debido a las torturas que habían sido sometidas por su captor. Dentro del horno de la cocina, desde donde se percibía una pestilencia particularmente desagradable, la policía encontró costillas humanas carbonizadas y en el refrigerador el brazo de una mujer y parte de sus piernas. Según la declaración de Rivera, Heinick la estuvo alimentando durante semanas con restos humanos, mezclándolos con comida para perro. Además, el asesino había abandonado otro cadáver en una zona rocosa de New Jersey, el cual fue encontrado poco después por las autoridades. Mientras Gary Heinick era interrogado, se le confiscaron más de $1,000 en efectivo, varias tarjetas de crédito y documentos de 4 vehículos de lujo. Se presentó como obispo de una iglesia que él mismo había formado, la Iglesia Unidad de los Ministros de Dios, una especie de secta religiosa en donde él era el líder. Cuando se le informó que habían encontrado a 3 mujeres unidas en su sótano y partes de un cadáver, simplemente dijo que ellas ya estaban ahí cuando él compró la propiedad. Las declaraciones de Heinick para explicar sus horrendos crímenes se volvían cada vez más descabellados. Este sería el comienzo de una verdadera historia de terror, la cual inspiraría a escritores, guionistas e incluso músicos hasta el día de hoy. Gary Michael Heinick nació el 22 de noviembre de 1943 en Ohio. Sus padres Helen y Michael Heinick tendrían un segundo hijo 17 meses más tarde, al cual lo llamarían Terry. Sin embargo, por las constantes discusiones de la pareja, pronto terminarían en divorcio, básicamente por el alcoholismo crónico de Eder y el violento temperamento de Michael. Tras la separación, la mujer volvió a casarse y se llevó a ambos niños, pero en el 1950 su madre los envió a vivir con su padre biológico, que también había vuelto a contraer matrimonio. Michael era un sujeto muy violento y bebedor, y muy pronto volcó todo su sadismo en sus propios hijos. Golpeaba a ambos chicos por igual, pero tenía cierta elección por maltratar y humillar a Gary por ser el mayor. Este sufría de incontinencia urinaria desde pequeño y su padre solía castigarlo cuando se orinaba mientras dormía. Colgaba sus sábanas sucias en la ventana del departamento para que todo el vecindario se enterara. Incluso lo tomaba por las piernas y lo colgaba del balcón amenazándolo con soltarlo a varios metros de altura. A raíz de los varios abusos de su padre y la indolencia de su madrastra, Gary desarrolló una personalidad tímida y nerviosa, y en su escuela sus compañeros lo tomaban como un chico que no mostraba interés por compartir con los demás y que ni siquiera tenía contacto visual con ellos. Pero aunque era muy solitario, mostraba claros rasgos de narcisismo, se creía superior al resto y fantaseaba con tener el alto control sobre sus padres. Sus calificaciones, por otra parte, eran sobresalientes. Aquel comportamiento asocial se acrecentó cuando durante la pubertad cayó desde un árbol y se golpeó la cabeza, produciéndole una impresionante y alarmante deformación. Aunque en varios libros y documentos se menciona el accidente, no parece haber antecedentes clínicos de las posibles secuelas, ni se profundiza demasiado en él. Solo se destaca que pese al golpe no se afectó sus capacidades cognitivas. El
el bulto en su cráneo tardó varios años en desaparecer, y esto fue objeto de crueles burlas por parte de sus compañeros de escuela que se reían de él constantemente. A los 13 años comenzó a desarrollar gran interés por todo lo relacionado con la vida militar. Leía libros de guerra y vestía como un uniformado, hasta que años más tarde abandonó la escuela e ingresó a la Academia Militar de Stanford en Virginia, en donde obtuvo calificaciones excepcionales. Pero después de años y a tan solo días de conseguir el ascenso, abandonó la academia sin dar ninguna explicación. Gary había visitado a varios psicólogos y psiquiatras en donde manifestaba que tenía varios problemas mentales, pero no recibió tratamiento alguno. Con solo 16 años ya había intentado quitarse la vida en varias ocasiones y de alguna forma sabía que no estaba bien de la cabeza. Su hermano menor Terry también era un chico con tendencia suicida y había estado internado en varios hospitales psiquiátricos. Gary regresó a casa de sus padres y volvió a asistir a la escuela durante un tiempo, pero finalmente decidió enlistarse en el ejército en octubre de 1971 con 18 años de edad. Aunque en un principio sus superiores pensaron que era un joven inteligente y aparentemente capacitado para ejercer diferentes funciones dentro de la institución, pronto cambiaron de parecer. Se comportaba de manera errática, decía que se le nublaba la vista y tenía bastantes mareos y dolores de cabeza. A lo largo de un año fue enviado al menos en 20 ocasiones a distintas evaluaciones psiquiátricas. Finalmente, en el año de 1973, fue licenciado por el Ejército de los Estados Unidos y se le otorgó una pensión de invalidez vitalicia que ascendería a $2,000 mensuales. Tras sus ahorros, se dedicó a invertir en el mercado de la bolsa, obteniendo excelentes resultados. Desde muy pequeño, Hynek había ambicionado ser millonario, pero no tenía interés alguno en gastar el dinero en forma convencional. No le interesaba viajar ni darse grandes lujos, más allá de sus vehículos y un Rolex de oro que sabía llevar consigo a todas partes. Vivía en una pocilga, compraba ropa barata y consumía comida rápida. Se relacionaba básicamente con vagabundos, drogadictos y prostitutas afrodescendientes, en especial aquellas que mostraban algún tipo de retraso mental, porque así podía manipularlas fácilmente. Más que el dinero, lo que Hynek quería era mantener un control absoluto sobre las personas. Buscaba mujeres vulnerables y les ofrecía ropa, comida o unos cuantos dólares para que lo acompañen a su casa por un par de días. Una vez ahí, mantenía relaciones sexuales con ellas de manera consensuada, pero eso no era todo. A Gary le gustaba humillarlas, golpearlas y privarlas de alimento. Al mismo tiempo le regalaba joyas, pelucas y vestidos lujosos a modo de compensación. Todas las víctimas confundidas con esas muestras de crueldad y generosidad no lo denunciaron. Es que Hynek, además de perverso, era tremendamente manipulador. Estaba obsesionado con la idea de tener hijos, y aunque sí los había tenido, el Estado le había prohibido criarlos. Fue entonces cuando decidió secuestrar a 10 mujeres negras y esconderlas en su sótano. Su idea era tener su propia guardería, una especie de familia que girara en torno a él. La noche del 26 de noviembre de 1986, convenció a Josefina Rivera, una prostituta de 25 años, que lo acompañara hasta su casa, y ella accedió porque parecía un hombre adinerado. Tenía un coche de lujo, un Rolex original y una cadena de oro que llevaba a todas partes.
Sin embargo, al llegar a la vivienda, todo era un desastre. Luego de tener relaciones sexuales, ella se disponía a marcharse, pero Heinrich la tomó del cuello y empezó a estrangularla. Josefina sabía que no lograría escapar y le pidió que la perdone y que ella haría lo que él quisiera. El hombre la soltó y la llevó al sótano, en donde la encadenó. Heinrich había adecuado el lugar para transformarlo en un horrible calabozo. Era un sitio oscuro, húmedo y frío, aunque contaba con unas ventanas en la parte superior, las cuales estaban convenientemente tapizadas con tablas. Las paredes estaban insonorizadas con sacos de arena y la vivienda en general parecía una cárcel, con barrotes en las ventanas, puertas de hierro y altas paredes colocadas con alambres de púa. Empujó a su víctima en ese sucio colchón y le puso unos grilletes en los tobillos. Luego se sentó al lado de ella, apoyó su cabeza en su regazo y se quedó dormido. Josefina estaba aterrada, pero no podía hacer nada al respecto. Fue víctima de violación por varios días seguidos, pero lo que más le perturbaba es que el sujeto estaba cavando un hueco en uno de los rincones del subterráneo. Ella imaginaba que aquel hombre la asesinaría y enterraría su cuerpo ahí mismo. Al día siguiente, y aprovechando que estaba sola, la joven decidió escapar. Cuando estuvo en el patio de esa casa, empezó a gritar pidiendo auxilio, pero el único que escuchó fue Gary. Así que la arrastró nuevamente al sótano y la torturó. Posteriormente, la encerró en el agujero y la tapó con una tabla. Josefina logró ganarse la confianza de su captor, pero su único fin era escapar. Ella logró su cometido. Heinrich la sacaba a pasear, a comer y hasta tenía el privilegio de dormir con él en su habitación cuando estaba de buen humor. Una noche Josefina le pidió que la dejara visitar a sus hijos, aunque sea por unos minutos. Sorprendentemente él accedió, la dejó cerca de una gasolinera y ésta, en lugar de ir hasta su casa, corrió hasta donde su exnovio y le pidió ayuda. Luego de detenerlo, los conmovedores testimonios de las víctimas no hicieron otra cosa que convencer al jurado de que Gary era un monstruo. Heinrich fue ejecutado por medio de la inyección letal el 6 de junio de 1949 a la edad de 55 años. Si te gustó esta historia, ya sabes, dale like, suscríbete y comparte nuestro programa. Yo soy Karen Malavé y esto fue Historias Oscuras. Si quieres ayudarme con mi proyecto estudiantil, suscríbete por aquí. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, puedes verlo por acá.